Con el gusto de saludarles, su amigo Sergio Sánchez les agradece su presencia en un programa de Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los especialistas en diversas materias que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Y queremos invitarlo a que por medio de las redes sociales, Facebook y YouTube, usted pueda seguir este programa, nos pueda dar like o reenvíe el mismo para que pueda ser útil a otras personas. De antemano le agradezco que nos contacte por redes sociales, incluso personales o de IDC, a efecto de dar seguimiento a sus dudas, inquietudes y, por qué no, resolver algún cuestionamiento. Nuestra propuesta de valor y completamente gratis es darle a conocer temas contables, administrativos, jurídicos y fiscales y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día relacionado con las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No lo queremos convertir en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda, en la medida de lo posible, los temas mencionados y con esto lograr que pueda estar al pendiente de su actividad económica o régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Hoy, más que nunca, es muy importante tener a un consultor. Y para eso, estos foros que IDC promueve y patrocina son importantes para ustedes, las MIPYMES, personas morales y físicas con actividades empresariales y profesionales. El tema que hoy vamos a comentar para ustedes nos refiere a la situación de fiscalización que estamos viviendo en nuestro país actualmente. Y es muy importante conocer cuáles son los medios de defensa que podemos hacer valer ante un agravio de la autoridad fiscal. Para tal efecto, es un gusto presentar a un miembro y compañero de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, al maestro Marco Antonio Rodríguez Fernández, quien tiene una larga trayectoria profesional, tanto en el sector público como ahora en la práctica profesional privada. Licenciado en Contaduría y en Derecho, así como maestro en Derecho Fiscal, un experto que me honro en presentar y platicar de este tema, a quien le doy la bienvenida. Y bien, pues gracias, Marco Antonio Rodríguez Fernández, maestro. Pues después de haber hecho ya una breve introducción a tu experiencia profesional y desde luego lo que vamos a platicar en este programa, pues nuevamente te doy la bienvenida y te agradezco el que nos acompañes para hablar de algo muy interesante que seguramente le interesa a todo nuestro público, que son los medios de defensa. Hoy que estamos ante una situación muy delicada en donde la recaudación va a formar parte de la economía de nuestro país precisamente para sustentar este gasto público que pues está muy escaso, ¿no? Y ante tantas circunstancias político-económicas en las que estamos, pues yo creo que como contribuyentes es muy importante que sepamos de esos actos de autoridad en donde precisamente están facultados a que nos puedan sancionar. Y nosotros, con todo derecho a defendernos, de tal forma que el tener un papel de asesor o consultor, que son dos cosas muy diferentes, pues nos involucra el que nuestro cliente, el contribuyente, esté al tanto de los medios de defensa. Y estos medios de defensa, pues desde luego, tú como experto quisiera que nos los platicaras, nos dijeras en qué van a consistir cada uno de ellos, porque pues las personas muchas veces te consultan a abogados, expertos, fiscalistas, para que precisamente reciban este apoyo y orientación hacia dónde ir con algún tema en controversia con la autoridad. Así que, pues, te doy entrada a que nos puedas platicar al respecto, por favor, Marco Antonio.
Gracias, muy amable, mi estimado maestro. Gracias por la invitación. Es de suma importancia que todos los contribuyentes y todas las personas físicas, pequeñas y medianas empresas, sepan que tienen a su alcance medios de defensa ante el fisco. Fisco, llámese Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, inclusive ahora la más reciente autoridad fiscal reconocida, que viene siendo la Profeco. Bien, todas estas instituciones o dependencias pues prevén ciertos mecanismos de defensa para las personas físicas como tal. Entre ellos, el principal y primera instancia de medio de defensa podría ser el recurso de revocación. O en diferentes instituciones, como viene siendo en el Seguro Social, pudiera ser, o se llama, mejor dicho, recurso de inconformidad, ¿verdad? Y pues bueno, la idea es que todo el mundo conozca y todo el mundo tenga alcance a este tipo de recursos, principalmente. Cualquiera lo puede hacer, ¿eh? No es exclusivo nada más de abogados. Puede ser cualquier ingeniero, mecánico, cualquier empresa o negocio pequeño, por muy pequeño que sea, tiene el alcance de este tipo de recursos y de medios de defensa fiscal. La idea es que tengan y conocimiento de las fechas o los términos para poder presentar su medio de defensa ante cualquier autoridad fiscal. Ustedes pueden conocer que cada dependencia o cada institución prevé cierto periodo y límite de tiempo para poder interponer su medio de defensa, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, los medios de defensa ordinarios a los que te estás refiriendo, pues desde luego vale la pena mucho conocer en qué momento vamos a emplear cada uno de ellos, bajo qué circunstancias, bajo qué consideraciones y agravios podríamos mencionar de esta forma, para que también el contribuyente se vaya como involucrando. Pero ¿sabes cuál es la temática de esta situación prácticamente? El que el contribuyente conozca, en primer lugar, y en segundo lugar, sepa qué debe hacer, pero también lo más importante, que cuando se dirija hacia alguna persona profesional como tú, y que tenga el conocimiento para poder enfrentarse ante la autoridad, pues lo haga precisamente en esa línea y no se arriesgue, porque tú también debes haber vivido experiencias en donde empiezan alguna situación, algún litigio, y de alguna manera se lleva mal, y entonces hay que rehacer nuevamente todo aquello que se llevó a cabo, y pues muchas veces, como dicen, sale más caro porque hay que volver a tal vez a tomar ciertas o retomar ciertas circunstancias que no consideró en este caso el quejoso, el agraviado, y pues esto puede ser muy contraproducente para proseguir con una defensa en óptimas condiciones. Pero bien, a mí me gustaría que en este próximo segmento nos refiriéramos a todo esto, para que las personas que nos atienden cada semana pudieran considerarlo y además conocerlo, y no estar en ese estado de caos en el que muchas veces el contribuyente no sabe ni qué hacer, ni cómo, ni a quién dirigirse. Así que, por favor, todo el público que nos está viendo y atendiendo en este programa, le pido que no se vaya, que continúe con nosotros. En un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como seguridad social, laboral, fiscal, contabilidad fiscal y finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas.
IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, únicamente antes de que el maestro Marco Antonio continúe con su exposición y desde luego que platiquemos de este tema de los medios ordinarios de defensa, les voy a pedir un favor, que nos den un like y que compartan este programa. Créanme que va a ser de mucha utilidad para muchas personas que se puedan encontrar en ciertas circunstancias en donde con este material puedan defenderse y puedan llevar a cabo también la contratación de un especialista. Así que les rogamos encarecidamente que así lo hagan, para que esto sea un medio de defensa también de ustedes ante las injusticias de la autoridad. Así que, Marco Antonio, adelante. Vamos a continuar con estos medios de defensa ordinarios. Platícanos, ¿en qué momento vamos a llevar a cabo un recurso de revocación? De acuerdo. Recordemos que para que se lleve a cabo un recurso de revocación, que su fundamento viene siendo el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, en adelante, tiene que haber forzosamente tres situaciones. Una revisión por parte de una autoridad fiscal, ya sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o inclusive una revisión electrónica hoy en día. Cualquiera de esas tres modalidades lleva un cierto procedimiento y un proceso que al finalizar te emiten un acta final o una liquidación diciéndote, estás omiso en tantos impuestos, debiste de haberlos presentado en tal tiempo, por lo tanto te genera una tasa de recargos, una actualización y más una multa, ¿verdad? Entonces, todo ese procedimiento que se llevaron a cabo por parte de las autoridades fiscales, pues conlleva que ciertas actuaciones de auditoría o en este caso de diferentes dependencias de los mismos y propios auditores, que te van a permitir visualizar todo el procedimiento que llevaron a cabo y ver la posibilidad de que si existe alguna irregularidad en base a ley, en base a código fiscal principalmente, o de lleno en el impuesto que te están revisando a ti como contribuyente, como persona física o como empresa pequeña o mediana. Y bueno, al finalizar, te emiten un acta final, un crédito fiscal, y a partir de ahí tienes 30 días hábiles para interponer la primera instancia del medio de defensa, que viene siendo el recurso de revocación, ¿verdad? Quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa cuando muchas veces el representante legal, o en este caso el propio contribuyente, no recibe de forma personal este requerimiento por parte de la autoridad? El que le haya requerido alguna situación y entonces de alguna forma posteriormente tenga que involucrarse en un recurso precisamente de revocación como para alguna multa o tal vez de lo que acabas de mencionar, un acto de autoridad. Sí, bueno, primero que nada, las autoridades deben de buscar principalmente a la persona física o en este caso a la representante legal de la empresa. Si no lo encuentran por X razón, cuando ellos tienen la orden de revisión, bueno, pues tienen que dejar previo un citatorio para el día siguiente. Si al día siguiente no está el representante legal o la persona física con la cual se deben de entender la autoridad, eh, ellos pueden actuar indistintamente con terceros, ¿verdad? Ahora, si el contribuyente no está localizado, pues evidentemente ellos tienen que llevar otro procedimiento alterno, pero dentro de las instalaciones de la dependencia. Y se sigue llevando un procedimiento de revisión de auditoría. Ok, entonces aquello que mencionan muchas veces en cuanto a que no hay que apersonarse para que de esta manera también se puede impugnar el acto, ¿es correcto? Es correcto, porque cuando menos ganas un día para saber qué dependencia qué impuestos te van a revisar o, en su defecto, qué periodo te van a revisar para poder tener un poquito más
a tiempo la documentación que te pudieran llevar a cabo y pedir, en este caso la autoridad. Ok, muy bien. Entonces, estos actos de autoridad, pues precisamente deben atenderse por medio del recurso de revocación correspondiente. Y bueno, ¿cómo iniciamos todo esto? Tú como experto nos vas a requerir cierta información y desde luego hay que comprobarle a la autoridad que precisamente estamos siendo agraviados, ¿no? Ante una Exacto. situación que tal vez sí cumplimos o tal vez no cumplimos de forma correcta. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y en qué momento entonces también ya se está ocasionando una multa? Bien, pues desde el momento en que los auditores te empiezan a revisar si efectivamente pagaste primero que nada a tiempo y correctamente, son dos cuestiones, se deriva de ahí de una revisión que si no pagaste a tiempo, pues para empezar ya se considera una infracción, por lo tanto conlleva una multa. Ahora, si no pagaste correctamente, implica ya una omisión de impuestos, lo cual conllevará una actualización del periodo que dejaste de haber pagado en su momento. Entonces, el recurso de revocación prevé que es un escrito libre por parte del contribuyente que se va a presentar ante la misma autoridad que te está revisando, ¿sí? Y dijeras, bueno, ¿por qué va a ser juez y parte la misma autoridad? Bueno, es que hay diferentes áreas que se dedican a revisar por parte de las autoridades fiscales. Un ejemplo concreto, no es lo mismo una revisión, en este caso a nivel federal, que lo viene siendo el sistema de administración tributaria, en este caso a una entidad federativa, como por ejemplo pudiera ser la Secretaría de Finanzas de algún estado, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente hacen la misma revisión, pero en diferente orden de gobierno, y ante la cual, pues usted puede interponer recurso de revocación, ya sea por buzón tributario a nivel federal o inclusive de manera tradicional por escrito ante la misma entidad federativa. Muy bien. Acabas de mencionar algo muy importante, el buzón tributario. Y muchas veces como contribuyentes, pues nos rehusamos a que la autoridad nos localice y decimos, no, yo no me voy a ir a dar de alta, yo no voy a llevar a cabo tal o cual situación, como es el caso tal vez de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, que como sabemos que para hacer una obligación debería ser esta disposición haberse sido elevada a rango constitucional, ¿no? Tal vez del parámetro, dentro del artículo 34 mismo de la Constitución, en donde se señalan las obligaciones de nosotros como mexicanos, el estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, pero una disposición como hoy se conoce y se menciona, pues seguramente no traerá muchas consecuencias y la gente se niega a hacerlo. Pero bueno, en este sentido, cuando nos negamos a llevar a cabo el buzón tributario y y no nos puede notificar la autoridad, lo hará seguramente por medio de otros mecanismos. ¿Qué mecanismos son estos? Bueno, en este caso vienen siendo los estrados por parte de la misma dependencia y bueno, puede llevar a cabo, inclusive si se está facturando, puede llegar la autoridad inclusive a la misma cancelación de sellos digitales como tal. O en su defecto, si no se encuentra localizado o si no va a aclarar esa situación ante la misma autoridad, pues puede llegar inclusive hasta el congelamiento de cuentas bancarias. Ah, gravísimo, gravísimo. Y ante esta situación económica del país, bueno, ni qué decir ni qué platicar al respecto. Bien, pues vamos a continuar en un momento más, vamos a un corte comercial y desde luego este tema tan interesante no lo podemos dejar de pasar de largo. Así que no se vaya, continúe con nosotros y en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo.
Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y sin más preámbulo, por favor, Marco Antonio, a ver, platícanos. Ya vimos lo que es el recurso de revocación y en qué situaciones lo podemos emplear. El juicio contencioso administrativo federal, ¿a qué se refiere? Y posteriormente, para no interrumpirte, me gustaría que platicáramos también del recurso de revisión administrativa. De acuerdo. Bien. Bueno, el juicio contencioso administrativo viene siendo la segunda instancia que tienen los contribuyentes o personas físicas o empresas pequeñas y medianas o incluso los grandes que tienen como medio de defensa ante el fisco. Pero en este caso, ya un juicio debe de implicar que debe de ser llevado a cabo por un abogado con cédula profesional y aparte, cédula profesional federal inscrita ante los tribunales federales del país. Hoy en día se pueden llevar a cabo los juicios contenciosos administrativos, inclusive mediante juicio en línea. La nueva versión es la versión 2.0 que maneja el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, se pueden llevar a cabo juicios de contenciosos, inclusive en cada sala regional del país. No necesariamente tiene que estar presente el abogado en alguna zona específica como tal. Este juicio contencioso administrativo es prácticamente una opción más de medio de defensa que tienen los contribuyentes. Y bueno, se puede llevar a cabo, obviamente, basados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que tiene todo contribuyente, además de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente como tal. Es donde la hacen valer todo tipo de legalidades que pudieran haberse llevado a cabo dentro de unas revisiones por parte de la autoridad fiscal en ese aspecto, ¿verdad? Y el recurso anterior, que viene siendo el recurso de revocación, puede ser llevado a cabo en este juicio contencioso administrativo como prueba de que se impugnó en su momento cierta situación ante la misma autoridad fiscal que te revisó, ¿verdad? Ok, muy bien. Estos procedimientos tienen un término Claro. y a la conclusión de este término, ¿qué sigue? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es que nos vamos a dar también por notificados del mismo? Bueno, el tribunal en este caso, dependiendo de cómo lleves tu juicio, ya sea de la manera tradicional, es decir, en papel y por escrito, y que lo llevas de manera física al tribunal, o en su defecto, en juicio en línea, de esa misma manera se te va a notificar. Obviamente es un poquito más expedito el juicio en línea, pero de cualquier manera que usted escoja, va a ser invariable. Ya no, si escoges la manera tradicional, ya no vas a poder cambiarte a juicio en línea y viceversa, ¿eh? Entonces, de cualquiera de las dos maneras se te va a poder notificar a ti como contribuyente, como persona física o como empresa. Y una vez que se salga la sentencia, este tribunal jerárquicamente superior a la autoridad fiscal le va a ordenar, en este caso a la autoridad fiscal, ya sea que anule la revisión, anule el crédito o dicte nulidad para efectos. ¿Qué significa eso? Que va a darle la oportunidad todavía una vez más a la autoridad a que resarza un poquito el daño que le hizo en los agravios al contribuyente. Siempre hay que buscar la nulidad lisa y llana como tal, para que no pague absolutamente nada el contribuyente. Y bueno, esa es la manera de cómo actúan
en este caso los tribunales de lo contencioso administrativo a nivel federal. Llevan su procedimiento, usted inicia su demanda, posteriormente viene el periodo de pruebas, alegatos y se da la sentencia como tal. ¿Ok? Y esa sentencia, en caso de que no resulte favorable a mí como quejoso o como agraviado, ¿se puede impugnar? Claro que sí, también hay un término para poderlo impugnar. Inclusive se puede llegar a una tercera instancia, que en este caso viene siendo un tribunal colegiado de circuito. Esa sentencia se va a impugnar ante un tribunal colegiado de circuito, viendo y previendo legalidad y constitucionalidad de la misma y propia sentencia como tal, ¿verdad? Un tribunal colegiado significa que van a resolver sobre el asunto de la sentencia tres, tres magistrados respecto a la sala que concluyó la sentencia en favor o en contra del contribuyente, ¿verdad? Muy bien, Y van a muy bien. resolver cuestiones de legalidad o de constitucionalidad o inconvencionalidad, como, según sea el caso, ¿verdad? Concreto. Claro, y esto es a lo que le llaman dos de tres caídas, ¿no? En Dos el de tres sentido, caídas, porque aún así todavía tenemos el amparo fiscal y el amparo en revisión todavía, dependiendo. correcto. Entonces, continuemos con estos dos, el amparo fiscal y en revisión. ¿Qué pasa a continuación? Ya el colegiado también me da una resolución. ¿Qué sigue? Bueno, si se es desfavorable todavía aún para el contribuyente, bueno, pues tienen la opción de irse al amparo prácticamente en revisión. ¿Qué significa esto? Que otros magistrados diferentes a los primeros van a revisar la actuación de los otros tres y van a resolver la situación en definitiva sobre el contribuyente, sobre la sentencia que dictó en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y van a hacer que cumplimente la sentencia que recaiga por parte del Tribunal Colegiado en revisión la autoridad fiscal, ya sea el SAT, IMSS, Infonavit, etcétera, ¿no? Cualquier autoridad fiscal. Ojo, dentro de un procedimiento de revisión de auditoría por parte de las autoridades fiscales, lógico, el contribuyente o persona física o empresa pequeña o mediana también tuvo la oportunidad en su momento de acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que también orienta y defiende, en este caso, a los contribuyentes como tal, ¿verdad? Pero, Exactamente. pero como una dependencia también oficial de gobierno, pues evidentemente ellos no les van a especificar dónde estuvo el error por parte de las autoridades fiscales y simple y sencillamente van a poder llegar a un acuerdo conclusivo en un tiempo y periodo dado para poder pagar el crédito que se determinó por parte de la autoridad fiscal. Muy bien. Oye, pues mira, este tema es muy interesante y la verdad creo que nos estamos quedando cortos Y porque muy además extenso. podríamos, sí, porque podríamos citar, ¿sabes? El tema del acuerdo conclusivo, ¿no? De acuerdo. Que puedes llevar a cabo con Prodecon. Y posteriormente también, bueno, o tal vez antes, saber quiénes son los sujetos obligados, como nos lo señala el Código Fiscal de la Federación. Porque esto ante un acto de autoridad, pues no solamente te viene a repercutir a ti como contribuyente, sino hacia terceros mismos, entre los que formamos fila, los asesores, los consultores y otras más personas, hasta como los mismos clientes con los que tenemos alguna relación. Entonces, esto desde luego se convierte en un tema muy delicado. ¿Y sabes yo con qué concluiría? Tal vez con los derechos del contribuyente, ¿no? Con estas tres partes yo considero que podríamos concluir en un siguiente programa que ojalá tuvieras la oportunidad que nos siguieras acompañando, que nos apoyaras con estos temas para darle a conocer a nuestro público la importancia de saber defendernos ante los actos de autoridad y que existen medios de defensa que podemos llevar a cabo precisamente para que la autoridad también no rebase esos límites y nos veamos afectados con situaciones pues que hoy en día económicamente
pues llevan a la quiebra a un negocio y dejan sin empleo a muchas personas. En eso hay que tener mucho cuidado. Así que, Marco Antonio, pues si tuvieras algo más que agregar, con mucho gusto, y queda abierta la invitación. No, pues muy agradecido con su invitación. Yo encantado de participar en su programa de televisión, radio, y de redes sociales. Yo encantado de dar a conocer los derechos que tienen los contribuyentes. Es mi pasión, inclusive dar cátedra en la materia fiscal. Y cuando gusten, estamos a la orden para poder llevar a cabo un nuevo programa. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio. También, pues como colegas y como agremiados a la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas, pues nos da mucho gusto atender estos temas que finalmente contribuyen a que podamos ser una sociedad que avance y que precisamente no retrocedamos con estas injusticias que muchas veces lleva a cabo la autoridad, con la finalidad de que pueda recabar contribuciones, impuestos o accesorios, que también es algo que en este año está muy en boca de todos, para tener cuidado en cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Vamos a buscar la fecha para poder platicar de lo que había comentado, y yo le agradezco mucho al público que nos acompaña cada lunes en este programa Entre Finanzas e Impuestos. Recuerde que en el próximo programa lo esperamos. Trataremos un tema muy interesante. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.